Pues estamos con Teresa Sánchez Sánchez, que ha escrito el libro de poesía Puntos Orbitales y que en la Semana del Libro de la Peña del Soto y de la Semana del Libro de España entera, porque es los días que circunscriben la semana del 26, del 23 de abril, mejor dicho, pues vamos a hablar, entre otras personas, con, como digo, Teresa Sánchez Sánchez. Y en torno a tu biografía vamos a hacer un pequeño cuestionario, Teresa. La primera pregunta es si recuerdas el primer libro que leíste. Bueno, desde pequeña he sido aficionada a leer. Los libros que más recuerdo en infantil fueron los cómics de Zipizape, Mortadelo y Filemón. Y ya un poquito más mayor me gustaban mucho las aventuras de los 5, de Enid Blyton. Ajá. Y bueno, un poco más adolescente, a lo mejor Las Cumbres Borrascosas. Bueno, eso ya más avanzado, ¿no? Ya un poquito más tarde. Pero vamos, sí, yo creo que esos son los principios así desde pequeña. ¿Y cuándo recuerdas o cuándo crees que fue el momento en el que se despertó tu vocación no solo a leer, sino a escribir? A escribir se despertó muy pronto porque la verdad es que yo vivía en un pueblo pequeño donde la maestra era aficionada pues a enseñarnos a hacer redacciones y era el momento que más me gustaba. ¿Qué pueblo Además, era? ¿perdón? ¿Qué pueblo era? Escurial de la Sierra, en Salamanca. Entonces Ah, teníamos una maestra que era muy aficionada y nos hacía redacciones y era el momento más bonito para mí. Me gustaba mucho y luego siempre me animaba pues que a lo mejor no me salía demasiado mal. Y en esas, pues la verdad que nos animaba a conocer la poesía, por ejemplo, el pareado y no sé, así de motu propio, pues siempre me salía algún pareado. o sea, que Fácil. ya ibas, además, por la poesía. O sea, no solo ibas en la escritura, sino encaminada a la poesía. Sí, porque no sé, tenía como cierta facilidad, siendo así muy pequeña, a lo mejor decía un pareado. Y a mí siempre me recuerdan mis compañeros que decían, ay, qué maravilla cuando tomo manzanilla. Y eso era muy pequeña. Y bueno, me gustaba escribir. Yo creo que ahí nació un poco la afición para escribir. Ajá. Y de esos libros que me decías antes, los cómics y demás, ¿hay alguno que especialmente te impactase antes que ninguno? Que no Bueno, ya parabas de leer, que dices, ese libro. un poquito más adelante, cuando ya empecé a abrir un poquito las lecturas y tal, uno de los libros que más me impactó fue Los Miserables de Víctor Hugo, porque es un libro que, además de ser histórico, que a mí me gusta muchísimo la novela histórica, pues no solo te describía el momento tan complicado que se vivía en Francia, sino que además era un alegato pues, a la libertad, a la lucha por la justicia y bueno, creo que es uno de los libros que me han impactado bastante y que me han gustado muchísimo. Me gustaría que me describieses el sentimiento o la sensación que sientes cuando escribes. Porque hay mucha gente que lo considera algo hedonista, algo que incluso le hace sufrir porque tiene una ansiedad que tiene que volcar y constantemente llenar el hoja en blanco. No sé si te provoca, te da la sensación de libertad. No sé qué te provoca el hecho de escribir. Bueno, pues el hecho de escribir de manera global, yo instintivamente y de forma natural siempre me he expresado en poesía. O sea, a mí la poesía no me gusta, no me cuesta escribirla. Al contrario, es algo como relajante y terapéutico. Puedo escribir cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando tengo un problema y eso me ayuda, es como algo terapéutico. Después también me he adentrado un poquito pues, en el relato e incluso he hecho algún taller de poesía y estoy ahí escribiendo algo. Eso ya me cuesta un poquito más porque no solamente es investigación, sino que también hay que trabajarlo mucho más, bajo mi punto de vista. O yo lo trabajo más. Y la idea de escribir puntos orbitales, ¿cómo surgió? ¿Cómo llegaste al punto de decir, necesito escribir esto? Bueno, realmente Puntos Orbitales es una recopilación de poemas que no se han escrito en un momento determinado, han sido a lo largo del tiempo. Y el hecho de editarlos surgió durante la pandemia, porque ahí yo he escrito bastante
en este otro campo que te he dicho, que empecé una novela y como que necesitaba cambiar de registro porque a mí la poesía, no solo leerla, sino también escribirla, me relaja bastante. Y entonces, pues, digamos que es una recopilación de poemas que he escrito de forma fácil, no me ha resultado difícil, y otros que a nivel social he escrito durante la pandemia. Entonces, no me ha resultado difícil. Fíjate, es que me gusta que me digas que no te cuesta escribir, porque a mucha gente le parece un infierno ponerse a escribir dos palabras seguidas una detrás de otra y, Bueno, bueno, es algo que te... me resulta más difícil, como te digo, escribir relato y escribir, por ejemplo, pues lo que te digo, ya algo largo, una novela, eso sí que lo encuentro difícil y además trabajoso, ¿no? Ajá. La poesía sí es como algo natural que me resulta fácil y me relaja, entonces no, digamos que no me cuesta, me gusta. Entonces no hubo ningún momento a la hora de escribir puntos orbitales que recuerdes como que fue un poema que te costó rematar. No, no recuerdas ningún momento en el que digas, ahí sí que me atraqué un poco. Bueno, lo que más dificultad he tenido, si te refieres a eso, es a la Sí, hora de darle formato al libro. Es decir, cómo lo presento, en qué forma lo presento para que sea atractivo, ¿no? Y para que tenga un sentido todo lo que he escrito. Esa parte para mí ha sido la más difícil. ajá. Oye, Teresa, ¿qué personaje de cualquier libro, cualquier novela, cualquier cómic que hayas leído te hubiera gustado conocer? No tiene por qué ser real, sino de la novela histórica, sino también ficticio. ¿Hay alguno que dices, joder, me hubiera gustado encontrarme con alguien o a este mismo personaje? Bueno, no sé si reencarnarme en él o conocerle, pero uno de los personajes que me hubiera gustado, pues a lo mejor es Daniel, el niño de 10 años, protagonista en La sombra del viento, y haber conocido, pues eso, el cementerio de los libros perdidos y haber rescatado algún que otro libro. Ahí Ajá. me hubiera gustado. Y además de esos personajes de esos libros que has leído, ¿con qué escritor crees que dirías, este es mi escritor favorito? ¿Con qué escritor o escritora te identificas más? En poesía me gusta mucho Gloria Fuertes. Encuentro una persona que con un lenguaje muy sencillo llega muy bien y eso es difícil porque, vale, yo escribo poesía, pero no sé si llego de la forma que lo hace ella. Entonces, Gloria Fuertes es de las poetas que más me gusta, Rosalía de Castro o Concha Méndez. Después me gusta mucho la novela histórica y bueno, pues no sé, pues Cervantes es imprescindible o Víctor Hugo, Oscar Wilde y también me gusta mucho la poesía de la naturaleza, como puede ser los poetas que me gustan, Claudio Rodríguez, o puede ser Antonio Machado, Miguel Hernández, Lorca. Y, oye, ¿tienes manías a la hora de escribir? ¿Rituales fetiches? Un poquito sí, porque me gusta mucho escribir en una libreta con hojas en blanco y portaminas. Después ya Ajá. lo paso, pero me gusta, después ya, pues dependiendo de lo que escriba, pues ya lo repaso un poquito y tal, pero me gusta el tacto del portaminas. Oye, ¿y Esto algún ya, lugar o momento que digas generalmente aquí? el silencio me gusta. Me gusta trabajar en silencio o bueno, pues si a veces estoy en un sitio que hay mucho ruido, pues me puedo poner música, música O sea, suave, con música música también puedes escribir bien. con música clásica, no música movida o con letra, no, no. Tiene que ser o clásica, relax, algo suave. ¿Y, y qué estás leyendo ahora, Teresa? Pues mira, estoy leyendo el último libro que me ha llegado de Editorial Lastura, que es Recado original de María Sanz. Eso es en poesía. Y como te dije antes, que me gusta mucho la novela histórica, estoy leyendo El Cid, que aunque me sé la historia, pues Ajá. me gusta bastante, que es de José Luis Corral. Ajá.
Oye, Teresa, el panorama editorial de poesía, ¿cómo está actualmente? ¿Existe? ¿Existe un panorama, una industria editorial en torno a la poesía? ¿Es muy autogestión del escritor? ¿Cómo está el panorama? Pues mira, yo es que tampoco es que sea una poeta consagrada, realmente he autoeditado un libro hace ya 5 años porque es bastante difícil para las personas que empezamos, pues que una editorial, digamos que apueste por ti. Sí es verdad que yo en aquel momento no me planteé enviar a editorial, mientras que esta vez, cuando he editado Puntos Orbitales, sí que dije, pues voy a hacer con los poemas que tengo, voy a recopilarlos y voy a enviarlos a editoriales. Y la verdad es que me contestaron 2, pero es más las ganas de tenerlo en un libro y que disfrutas, digamos, eh, escribiendo, que después el beneficio que puedas tener, Ya, porque ya. para alguien que empieza no es realmente, por eso no lo harías. Claro, claro. No, no, opino lo mismo, opino lo mismo. Yo también he escrito y me pasa un poco igual. Bueno, ¿cómo ves el futuro del formato libro? Yo creo que lo importante es que se lea, ¿no? Y que fomentar la lectura entre la gente. El formato libro a mí es el que más me gusta, pero reconozco que actualmente se lee mucho más en digital, no solamente por la vida que llevamos, que vas en metro, es que el libro pesa mucho. Si te llevas los pilares de la tierra, pues madre mía, es que hay libros muy gordos y entonces en un ebook pues te caben. Para el escritor es un problema porque a la hora de vender, pues claro, es todo Claro, muy complicado y hay mucho plagio. Después, creo que los libros nunca se terminarán. estoy de Hay acuerdo. futuro, pero más creo que en la parte digital, creo. Eh, Teresa, ¿cuál es tu vínculo con Móstoles? Pues mira, yo en Móstoles tengo familia y lo he visitado pues bastantes veces y también tengo amigas y amigos. Me parece un sitio muy acogedor, de gente sencilla y muy cercana y la verdad que me gusta, es el vínculo que tengo. Bueno, volviendo a tu libro, y ya para terminar, si tuvieras que contar tu libro, mmm, bueno, si tuvieras que recomendar tu libro, ¿por qué crees que habría que leer Puntos Orbitales? Bueno, pues mira, Puntos Orbitales es un poemario que surge como respuesta a, a las preguntas que nos venimos haciendo a lo largo de la vida, tanto en el plano emocional como social. Entonces, creo que es un libro que está dirigido a todos los públicos, en especial a los niños. Yo lo he escrito también pensando en ellos, porque te hace conocer, pues eso, no solamente el mundo de los sentimientos, sino también el entorno social en el que te puedes desenvolver. Por eso la estructura que le he dado es una estructura en el que ha asemejado un poco el universo planetario y el universo de las emociones, con los distintos, con las distintas partes positivas y negativas que se pueden tener. Entonces, pues creo que es bastante interesante y me gustaría que la gente al leerlo pues disfrutara tanto como yo al escribirlo. ¿Y dónde podemos adquirirlo, Teresa? Pues mira, en la página de Editoriales Indie, en la Casa del Libro, en cualquier librería a nivel nacional. Y bueno, si otras personas están interesadas en ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales, pues se lo envío firmado. Muy bien. Bueno, Teresa, pues ha sido un placer y recomendamos encarecidamente Puntos Orbitales. Muchísimas gracias. De acuerdo, pues a ti muchas gracias y un saludo para Móstoles. Buen día.